Estamos ya haciendo las maletas, nos vamos de vacaciones, señores y señoras. Aquí el Tito Eduardo La Seca y yo, y Rodrigo, que es nuestro invitado, pues supongo que a lo mejor también. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, David. Muchas gracias por Rodrigo López invitarme. de Grow Pro, ¿vale? Me alegro. Preséntate a ti mismo, cuéntanos quién eres, qué haces en Grow Pro y vamos abriendo boca. Muy bien, pues nada, lo primero, GoPro es una plataforma de experiencias internacionales de media y larga duración, en el que, como nosotros decimos, cambiamos la vida de las personas a través de los viajes. Nosotros mandamos gente de España y algunos países de Europa y toda Latinoamérica menos Brasil a destinos como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda o Malta. Entonces nosotros les ayudamos con todo el papeleo, toda la aplicación de visados, gestión administrativa, y cuando llegan al destino los recibimos y es donde está nuestro valor diferencial, que hacemos la experiencia para ellos, les ayudamos a encontrar casa, trabajo y a que vivan una experiencia única. David, estás en mute. No, que digo que suena muy bien, que de hecho tengo a mi hija que la quiero mandar ya por ahí, así que, Pues pero ahora mira, estoy deseandito, vamos. Un potencial cliente aquí de GoPro. buen Sí, sí. timing. Voy a cogerla ahora mismo de los pelos y la voy a sentar aquí delante mío. Vamos a coger GoPro y vamos a ver qué podemos hacer. Oye, Oye, Rodrigo, cuéntanos. desde este punto de vista que has explicado, yo os etiquetaría desde fuera como un B2C, pero yo creo que tenéis las dos componentes, por lo que sé un poco de GoPro, ¿no, Rodrigo? Sí, así es. GoPro, que tiene un poco más de 10 años, siempre ha sido un modelo de negocio B2C, en el que nosotros hacemos venta directa al estudiante final. Desde hace un par de años empezamos a desarrollar, gracias a una ronda de financiación que levantamos, empezamos a desarrollar tecnología interna para nosotros mismos. Desarrollamos nuestro propio CRM, nuestro cotizador de cursos, un ERP para gestionar toda la postventa y para ser más eficientes y escalables. Con esto, hace 2 años nos surgió la oportunidad de desarrollar un modelo nuevo para nosotros, que era el B2B, en el que GrowPro ofrece todo su sistema tecnológico a agencias que son de la industria, que son pequeñas y medianas, se conectan a GrowPro y pueden ofrecer, hacen de resellers por nosotros, pueden ofrecer todos nuestros productos y servicios con un catálogo ya de todos los cursos que tenemos cargados en el sistema y ofrecerlo a su cliente final. Entonces, nosotros lo hacemos a través de partners estratégicos. Realmente estas empresas no son clientes nuestros como tal, sino que es un partner con el que nos asociamos, además decimos muy bien con quién asociarnos y con quién no, para que vendan nuestros productos y bueno, tengan la misma visión y misión que tenemos nosotros. O sea, por explicarlo así, por poner un símil, es como si yo vendiera viajes a particulares y de repente también vendo a las agencias de viajes, ¿no? Podría ser, Básicamente, exactamente. ¿no? Monto en Sí, paralelo una red de distribución para que se aprovechen de lo que ya tengo montado, ¿no? Y ahí tengo otro canal, ¿no? Básicamente. así es. La agencia sigue, son agencias boutique normalmente. Imaginaos una agencia pequeña en Bogotá, se conecta a GoPro, ellos siguen manteniendo toda su imagen de marca. De hecho, nosotros en el sistema, en el cotizador, cuando mandan esas cotizaciones, mantienen todo su logo, toda su imagen de marca, todo de cara a su cliente, hacen la venta y toda la postventa, toda esa gestión administrativa que no aporta valor, pero que hay que hacer, la hacemos nosotros por ellos. De esa forma, pues, les damos la oportunidad de que sean más escalables y que puedan crecer de una manera más eficiente. Muy bien. O sea, que les Y dais una plataforma tecnológica en marca blanca. Así es, tal cual. Tiene dos partes. Por un lado está la plataforma tecnológica, como dices, David, y luego por otro lado son esos servicios de postventa y cuando llegan al destino, que es algo muy costoso, que en su día cuando GoPro inició nadie recibía a los estudiantes en el destino, todos los mandaban y decían adiós y delegaban esto en las escuelas, que es donde van a estudiar estas personas, y nadie se ocupaba de eso. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay tanta competencia que ya es una necesidad. Y es por eso por lo que GrowPro en todos los países donde opera tiene oficinas en el destino y tiene personas. De tal forma que les aportamos un gran valor a todas estas agencias pequeñas que por supuesto no se pueden permitir tener a una persona en Sydney, otra en Toronto, otra en Vancouver. Es muy costoso. oye, a nivel de contexto, para que la audiencia se entienda un poco, cuéntanos un poco cómo es tu equipo, el equipo B2B, que es un poco lo que tratamos siempre en este podcast, ¿no? Aunque mencionemos cosas del B2C, pero cómo estáis estructurados, cuántos de estos partners, clientes trabajáis, en qué geografías. Ok,
Por poner un poco en contexto, el equipo de B2B es bastante reducido, somos unas 11 personas. Es un equipo transversal con las diferentes patas. Por un lado tenemos marketing, por otro lado tenemos las personas que se encargan de ventas, de captación de agencias, que ahora mismo tenemos solo una, luego explicaré por qué. Luego tenemos los Key Account Managers, que son los que gestionan esas cuentas y los que desarrollan planes de crecimiento para estas agencias, que ahí tenemos 4 personas. Tenemos una persona de support, de postventa, que se encarga de facilitar todo, y luego tenemos una persona de operaciones y de finanzas. ¿Qué pasa? Esto es muy pequeño, lo que pasa que en GrowPro somos 350 personas. Entonces, al final, siempre tiramos recursos de GrowPro en sí, ¿no? Tanto de tecnología, de operaciones, de bookings. No estamos solos. Está claro, sí, sí. Y la parte de ¿con cuántos partners estáis trabajando a día de hoy? Muy bien. A día de hoy tenemos alrededor de 25, de los cuales activos son 20. Luego explicaré también el por qué, porque tuvimos bastantes problemas y fuimos aprendiendo con el paso del tiempo a la hora de introducir esos partners, ¿no? Porque tú te puedes casar con quien quieras, es decir, puedes salir al mercado y ir a buscar agencias y con la primera que pase incorporarla. Pero de ahí a que se active, que para nosotros que se active significa que venda. Nosotros no somos solo un modelo SaaS en el que nos pagan un fee mensual y ya está. Eso para nosotros del revenue es muy pequeñito, es muy poco. Eso es. Nuestro negocio está en el volumen. Entonces, nosotros empezamos a captar agencias, llegamos a captar unas 60, 70 agencias y nos dimos cuenta de repente que solo se estaban activando un 20, un 30%, cuando nuestros objetivos estaban en torno al 80%. Ahí decidimos reducir todo muchísimo, centrarnos en las que de verdad importaban y ahora ya os digo, estamos trabajando alrededor de 25 y de las cuales 20 están vendiendo activamente mes a mes. Eso me recuerda cuando yo era channel manager, country manager de empresas de tecnología claro, me encargaban crear un canal de ventas. Lo más fácil era crear el canal. Al final era llegar a empresas, ¿no? Contactarles, oye, mira, tengo este software, tengo esta solución, me da igual lo que sea. ¿Qué te parece? ¿No? Ah, muy bien, genial, venga, boom, firmaban. Pero claro, lo que dices tú, ¿de qué te vale que te firmen si luego no se menean, ¿no? Entonces, lo más difícil era, pues casi que nos llevaba a lo mejor, fíjate, como 6 meses firmar con el canal de ventas y luego nos llevaba casi un año dinamizarlo, hacer que se volviera un ente proactivo, ese canal. Ese es el reto, o ese era el reto en mi Totalmente. caso. El clásico problema del sell in y del sell out, ¿no? Que ha tenido siempre la distribución de producto físico, que no tiene nada que ver venderle al distribuidor o firmar con el distribuidor si eres un servicio, y eso no has hecho nada. Donde está la jugada es que el distribuidor venda lo tuyo. Claro. Totalmente. Y este es el gran dilema y el gran problema de la venta a través de distribuidor, ¿no? Que tú firmar o tú venderle si es un producto físico al distribuidor, no has hecho nada. No has hecho nada. Si él no vende, eso es un one-time shot y se acabó, ¿no? Mm. Entonces vosotros, entiendo por lo que has dicho, que empezasteis con muchos y dijisteis, aquí tenemos 60, pero hay 40 que no hacen nada con lo nuestro por motivos X. Vamos a quedarnos con los que realmente creen en lo nuestro, lo mueven, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Entiendo. Así es, porque nosotros en GrowPro, en el B2C, tenemos todos los procesos muy bien montados. Por supuesto se puede mejorar, pero tenemos ya todo el funnel de ventas perfectamente, el ciclo, el pitch de venta, todo muy, muy claro. Pero es lo que estáis comentando. De ahí a que tú pretendas que tu partner, que está encima, trabajas con ellos de manera online, siga los mismos pasos que tú le propones, porque normalmente son empresas mucho más pequeñas que GrowPro, es muy complicado. Entonces es donde nos llevamos el primer palo, desde luego, cuando salimos al mercado con este nuevo producto. Claro. ¿Y qué aprendisteis de esto? Quiero decir, a nivel de, porque es una reflexión interesante, ¿no? De cuando alguien tiene que dirigirse y crear una red de partners, ¿no? Yo siempre he pensado que la gente se obsesiona, a ver si tu reflexión y tu experiencia va por el mismo camino. Yo siempre he pensado que la gente se obsesiona con buscar el partner grande, el que tiene mucho nombre, porque parece que ese partner, como tiene mucha marca, va a mover mucho tu producto, ¿no? Y yo lo que aprendí es que el partner más de nicho funciona mejor. ¿Por qué? Porque eres una pieza más grande en su portfolio, probablemente. Para el partner grande, voy a poner un símil con el mundo tecnológico, ¿no?
Indra va a distribuir nuestra solución. Ya, pero eres el 0,02% de Indra. Indra distribuye otras 100.000 soluciones. ¿Por qué se van a centrar en la tuya? Y de repente encuentras un partner pequeñito, que son una pyme, y vende más. ¿Por qué? Porque está muy enfocado a lo mejor es un partner muy orientado a ese tipo de soluciones de logística o de lo que sea, y tiene clientes de ese nicho, cree mucho en tu solución y pone todo el esfuerzo. Entonces, muchas veces el partner pequeño, esta es mi experiencia de nicho, me funcionaba mucho mejor que el partner mega grande, que parecía que iba a vender millones, ¿no? De lo tuyo. No sé Podemos si lo vuestro entrar, va por ahí. podemos entrar en eso ya, que sería lo de la búsqueda del perfil de partner ideal, ¿no? En vez del perfil de cliente ideal, que sería tema de go-to-market, ¿no? De cómo hacer esto, que parte de lo que está diciendo Eduardo es definir ese go-to-market. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia ahí, Rodrigo, en relación a Sí, lo que así. comenta Eduardo? Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo. Nosotros, ese fue nuestro mayor error. Salimos al mercado con una propuesta de valor que hicimos sin hablar con ni un solo cliente, solo en base a nuestro conocimiento de la industria y a decir, bueno, pensamos que aquí tenemos algo, tenemos una oportunidad y creemos que va a funcionar. Y ese fue el principal error, porque como tú dices, lo primero que te tienta es ir a partners más grandes, en los que tú te ves capaz de captarlos y que de repente de un día para otro van a incrementar tus ventas un montón, porque es verdad que es súper escalable este negocio comparado con el B2C, ¿no? ¿Qué pasó? Que fuimos al mercado sin saber ni siquiera ni clasificar en varios tiers en función de su tamaño, número de vendedores, número de, bueno, si tienen departamento de marketing interno o no, que eso es importantísimo. Bueno, lanzamos el producto y fuimos a captar lo que sea. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo que os contamos al principio, que empezamos a captar porque era muy interesante, pero no teníamos bien definida esa propuesta de valor adaptada a las necesidades de estos partners, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que, por supuesto, los grandes no son nuestro partner ideal, esos los hemos descartado por el momento, porque además ni siquiera estamos capacitados a día de hoy para generar ese volumen y para generar esa eficiencia para ellos, y nos estamos enfocando en los tiers 1 y 2. ¿no? Entonces, hablando del go-to-market, lo primero que nos equivocamos y que conseguimos resolver fue este tema, ¿no? Entender esa necesidad, empezamos a entrevistar a todas esas agencias, tanto a las que descartamos como con las que seguimos trabajando, y a entender qué pasó. En vez de querer venderles y tratar de activarlos, paramos completamente la parte comercial, dejamos de captar ni una sola agencia y empezamos a hacer entrevistas. Entrevistas además llamando, y todos los del equipo. Yo el primero, porque queríamos saber realmente qué estaba pasando, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, oye, pues esto no me sirve para nada, esto tampoco me está sirviendo, esto sí me está sirviendo, esto quizás un poco menos, y ahí fue cuando hicimos una clasificación de los 5 puntos que tiene nuestra propuesta de valor, cuál era el que más destacaba frente a todas en función de su tamaño, y de ahí fue cuando estuvimos pivotando un poco, ¿no? ese producto que teníamos para luego salir al mercado otra vez a captar esas nuevas agencias, ¿no? Ya enfocando esta parte de esa propuesta de valor en este target que habíamos definido. ¿Y cuál Muy bien. era, qué detectasteis? O sea, lo creo que lo interesante aquí es qué puntos compartían los partners que sí funcionaban. Todos, absolutamente todos, la experiencia en el destino, que es algo que nosotros sabíamos que tenía valor, pero que quizás, como es la última parte del proceso, pensábamos que no les iba a impactar tanto al principio. Entonces nosotros lo enfocábamos más por la parte del CRM, el cotizador, más esa parte SaaS, ¿no? Tecnológica. Pero claro, luego te das cuenta que una agencia tan pequeña es que a lo mejor está trabajando ni siquiera con un CRM o con un Excel. Entonces, de primeras no te va a ver ese valor tan grande como si el servicio que le va a dar a sus estudiantes. Entonces, ese fue el primer punto que aprendimos. El segundo fue la postventa, que es todo ese trámite administrativo, aplicación de visados, que en ese momento lo hacían sus asesores, como en GrowPro hace 4 años. Imaginaos, un asesor de B2C, además de recibir leads, se encarga de vender y de la parte administrativa. Cargar el pasaporte, pedir el application form para la escuela, subirlo a Drive, un montón de trámites administrativos. Eso hacía que no pudieras seguir recibiendo leads y vender más. Cuando nosotros resolvimos eso, nuestros asesores incrementaron en torno a un 30 o un 40% sus ventas. O sea, fue alucinante.
Y de ahí fue cuando nos dimos cuenta que llevando eso al mercado y entendiendo a estas agencias pequeñitas, nos dimos cuenta que sus asesores vendían la mitad que nuestros asesores con un volumen de leads similar. Y de ahí fue cuando dijimos, ok, si yo te resuelvo esto y a tu asesor le quito todo este trámite administrativo, ¿qué crees que puede pasar? Y de ahí fue cuando conseguimos validarlo. De un momento a otro no se disparó al 30%, por supuesto, porque es un proceso, más se tienen que adaptar a un nuevo catálogo y demás, pero sí incrementaron sus ventas, claro, tenían más tiempo para vender. Claro, La parte, atacabais un la pain parte más segunda, importante. la parte segunda la veo claramente un pain para aumentar las ventas, ¿no? Me quito tarea administrativa, tengo más tiempo para vender. La parte primera, la de servicio al destino, es porque es una demanda que tienen por parte de los clientes. ¿O era para Exacto. diferenciarse respecto a la competencia? Bueno, ambas. Antes, sobre todo, es para diferenciarse de la competencia, porque la mayoría de agencias pequeñas no lo tienen, pero como os decía, hoy se está convirtiendo en una necesidad. ¿No? Entonces, el que no lo Commodity. tenga no capta. Eso es, Claro, eso es. claro, claro. O sea, Pues podríamos oye, decir que triunfasteis más con las pequeñas porque no tenían infraestructura para cubrir estos dos pain points como las grandes, ¿no? Las grandes ya tal vez no les aportabais ese valor porque ya lo estaban haciendo por sus propios medios, ¿no? Pero en cambio las pequeñas estaban desnudos en esto, ¿no? Y llegasteis vosotros y le resolvisteis un problemán y empezaron a decir, hombre, pues con esta gente podemos vender más, ¿no? Exacto, es que además es muy curioso que nos he contado la historia de por qué decidimos abrir ese modelo de B2B. Y fue realmente por esto, porque se acercó una agencia grande de Colombia y nos dijo, oye, yo muevo tal volumen de estudiantes al año y no hay nadie en destino que me lo reciba en Australia. ¿Vosotros podéis recibir a todos estos estudiantes? Esto fue antes de la pandemia. Y dijimos, sí, ¿por qué no? Te cobramos X por cada estudiante y nosotros nos encargamos. Claro, ese ticket es muy pequeñito, imaginaos, pues les cobramos $300 por cada estudiante que recibimos en el destino y para todo lo que nos cuesta a nosotros. En ese momento nos dimos cuenta y saltaron la alerta de decir, ok, aquí hay una necesidad en el mercado, ¿por qué no nos metemos ahí? Y ahí fue cuando fuimos desarrollando todo lo demás con la tecnología que os contaba para decir, oye, ¿por qué no solo ofrecemos esa experiencia en el destino, pero sí la usamos como gancho para que se conecten a GoPro y todo el volumen de ventas vaya a través nuestro? Pues nosotros tenemos los agreements con las escuelas en el destino, imaginaos en Australia un curso de inglés o un higher education o lo que sea. Entonces, estas agencias venden a través nuestro, a través de nuestros agreements y somos nosotros los que luego les pagamos una comisión de cada una de las ventas que realizan. Ok. eso yo lo veo como otra parte, ahora si quieres pasamos a ella, pero también tiene una parte, dentro de vuestro negocio B2C, también tenéis una parte de hablar con empresas, porque tenéis que tener una cartera de... O sea, aquí también hay un pequeño B2B, ¿no? O sea, dentro de esa cadena, que es un B2C, pero que tienes que convencer o tienes que hablar con y captar también tu cartera de escuelas, ¿no? Que ellos encantados a Claro. priori, pero que también es un esfuerzo y un trabajo, que también hay que hacer ahí una labor. Oye, y volviendo, volviendo al tema del primer punto, el de que ya me ha quedado claro que a día de hoy se ha convertido en un commodity, pero también es un factor diferenciador muy fuerte y que cuesta tener. ¿Las agencias os piden algún tipo de exclusividad? Mira, muy buena pregunta. Te lo digo porque esto Nosotros, también es habitual en todo tipo de gestión de canal. Llega un fabricante y te dice, oye, el distribuidor le dice, quiero exclusividad en mi zona, o quiero, ¿no? Porque si no llega otro y entonces vendemos lo mismo. Nos hacemos competencia interna entre el canal. de hecho, es uno de los mayores problemas que hemos ido teniendo este año atrás, porque claro, GoPro va muy fuerte con PPC, con campañas de marketing de pago en estos ejes, en estos orígenes, y claro, al tú ir a tratar de captar agencias en estos mismos ejes, la agencia dice, oye, pero es que me estás comiendo, porque voy a hacerme partner tuyo si tú encima te estás posicionando y a mí me va a costar más la captación de ese lead? Claro. Entonces, ahí, hace unos meses, fue cuando paramos y dijimos, ok, si nosotros estamos fuerte en Colombia con GoPro, con B2C, oye, tengamos agencias que son boutique, que son pequeñas, que tienen otros canales de adquisición diferentes, no es su PPC, sino que pues, tienen una tiendita en la calle, tienen su Instagram, tienen sus referidos, es mucho más boutique, no les afecta y no nos van a pedir exclusividad, porque Colombia es un mercado enorme que es totalmente imposible que nos pidan exclusividad. Pero en otros mercados más pequeños, como Ecuador, por ejemplo, que es uno de los mayores éxitos que hemos tenido, en vez de ir con el B2C, fuimos con el B2B. Entonces dijimos, ok, vamos a tratar de buscar una agencia que sea nuestro target ideal, en la que queramos captar y hacerla crecer en vez de ir nosotros con nuestro B2C. Y así fue. Para el eje Ecuador-Australia
nos fuimos con ella, sí nos pidió exclusividad, pero ahí nosotros marcamos unos mínimos, marcamos unos targets. De primera, sin volumen, no te podemos dar exclusividad, pero si vamos consiguiendo unos hitos, pasa un año, habéis llegado a este volumen, hemos llegado a captar X cuota de mercado que para GrowPro ya es interesante como para no ir con otra agencia o no entrar con nuestro B2C, en ese caso sí podemos valorar la exclusividad, por supuesto. Claro. Oye, y una pregunta, hablando de B2B solo, porque B2C está claro que es un negocio de inversión en marketing, principalmente. Hay que invertir muchísimo dinero en marketing, pero el B2B, ¿cómo crece? ¿Cómo puede crecer GrowPro? ¿Podéis crecer en vuestros partners actuales o tenéis que adquirir nuevos partners? ¿Dónde está vuestro techo? Muy bien, buena pregunta. El mercado es muy, muy grande. Nosotros solo estamos ponte tú, un 3% del mercado a nivel mundial, que es Latinoamérica, sin contar a Brasil y, como os decía, España y algún país de Alemania, ¿no? De Europa, perdón. Con nuestro B2B tenemos dos palancas de crecimiento. Una, hasta dónde podemos hacer llegar a cada una de estas agencias que trabajan con nosotros, que de momento estamos en torno a un 20-30% de crecimiento mensual, porque son pequeñas, no hablamos de volúmenes grandes, entonces sí podemos conseguir esos porcentajes de crecimiento y eso hasta donde lo podamos estirar porque es algo nuevo para nosotros. Pero viendo cómo lo ha hecho GrowPro, pues tratamos de replicar. En cuanto a la captación de nuevas agencias, el techo es lo que te vaya diciendo el mercado. Es decir, nosotros ya tenemos identificados estos 3 tiers. De momento vamos a los de 1 y 2, que son, bueno, 2 y 3, perdón, que son las agencias más pequeñas, ¿no? De 1 a 5 vendedores, lo medimos por número de asesores, y de 5 a unos 12, 13 asesores, más o menos. Vamos a por todas ellas. Vamos captando X cuota de mercado que nos marcamos como objetivo en cada uno de estos ejes que os comentaba, pues imaginaos, países más pequeños en volumen de negocio. Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, todos estos países, ¿no? Y ahí tenemos ya más o menos identificado el volumen de agencias que hay y el volumen de estudiantes que viajan a estos destinos, pues ahí podemos crecer todo lo que queramos. Una vez desarrollemos mucho más la tecnología, que estamos ahora mismo en ello, y aprendamos con este tipo de partners, podremos pasar al siguiente tier y captar agencias que ya pues estamos hablando de 20, 30, 40 asesores y sí que te mueven un volumen muy, muy grande. ¿Qué pasa? Que es lo que comentabais al principio. Para captar a estas pequeñas, el ciclo de venta, el ciclo de la firma del acuerdo con ellas no es tan... Es rápido, es relativamente rápido. En un mes o 2 meses podemos firmar. El ramp-up de ellos es muy lento porque no tienen nada profesionalizado. En cambio, el de estas grandes sí que quizás nos iríamos a 5, 6, 7, 8 meses hasta que conseguimos llegar a un acuerdo con ellas para ver cómo nos vamos a alinear, pero luego el ramp-up será mucho mayor. Claro. Te preguntaba el techo porque cuando tú vas a un modelo de distribución de partners medianos pequeños, si no captas más, dependes de lo que ellos hagan. Tu tecnología, tu producto les hará más eficientes, pero claro, tienes una dependencia en cómo de bien hagan las cosas. Si mañana empiezan a ser un desastre o no captan suficientes clientes ellos mismos, tú no vas a crecer, ¿no? O sea que hay una parte ahí indirecta que se escapa de las manos cuando vas a través de un modelo de partners. Es, oye, yo le doy todas las herramientas al partner, pero si el partner mañana empieza a hacer mal las cosas, yo tengo un techo, ¿no? Con lo cual, tengo que tener también margen de crecer, como has dicho, pues en otras geografías, en otro tipo de partners, porque al final es que el modelo de distribución es limitado, por definición. No hay infinitos partners, ¿no? Evidentemente, vosotros estáis empezando a... No sois Microsoft, no estáis en todo el mundo, ¿no? Tenéis margen Hay margen todavía. Hay margen, pero lo que me parece un reto súper fuerte de la venta de esta estrategia de go-to-market es cómo haces que tus partners tengan éxito sin tener tú todo el control. Bueno, ahí por eso tienes las 4 personas de CAMS, ¿no? Porque están muy pendientes de ellos. Yo me acuerdo que cuando teníamos los partners en la empresa, cuando yo trabajaba con Canal, nuestro día a día, o sea, nosotros realmente éramos channel managers, o sea, nosotros estábamos todo el día atendiendo al canal. Es un trabajo en sí mismo. Entiendo que por ahí irán los tiros para crecer horizontalmente dentro de cada partner, ¿no? Así es, totalmente. De hecho, fijaos el ratio, tenemos una persona en captación de agencias versus 4 personas que hacen de, sí, channel manager o account Sí, manager para gestionar a estas cuentas y hacer
lo que hacemos con ellas no es simplemente un trabajo de gestión y soporte, sino que tratamos de desarrollar con ellos un plan de negocio para ver cómo vamos a hacer que esa cuenta crezca, ¿no? Y es un plan de marketing y de ventas de B2C para ellos. Entonces, nosotros lo que aprovechamos son todos los recursos que tenemos en GrowPro, imaginaos, contenido de marketing en el destino, ¿no? Entrevistas a estudiantes, grabarles en un evento, en una meeting. Ellos es totalmente imposible que consigan ese contenido porque no están allí. Entonces, todo esto se lo ofrecemos a estas agencias para permitirles crecer. Entonces, para mí la clave, Eduardo, porque tú lo que comentabas tiene mucho sentido, pero para mí la clave es decidir con quién haces ese partnership. Total. Esa es la primera decisión, total, ¿con quién? Y luego, ¿cómo haces que tenga éxito ese partner para que en vez de tener hoy un 10 tenga un 30 de cuota o de lo que pueda conseguir, ¿no? Eso es lo difícil. Yo aquí, la verdad, creo que hay mucho que aprender de las empresas de alimentación, ¿no? La alimentación ha sido un canal que no tiene nada que ver con el software, pero ha sido un canal que ha tenido que ir siempre por narices a través de la distribución, un fabricante de alimentos que a día de hoy tiene oportunidades con un e-commerce, pero toda la vida tenía que ir a un retailer, ¿no? Y tenían que ir incluso los que venden a los bares, ¿no? Y una cosa que aprendí hablando con muchos comerciales de este sector era que invertían una cantidad de tiempo ingente en instruir y en acompañar a los propios comerciales de su distribuidor. O sea, los comerciantes del fabricante tenían en sus propias agendas marcadas un tiempo al mes que tenían que dedicar a ir con el comercial del distribuidor, visitando sus puntos de venta, entendiendo qué decía el cliente, formando al vendedor, porque yo creo que aquí el hilo, ¿sabes? Así como decíamos que lo difícil es el sell-out, no el sell-in, para mí la pieza clave que tiene un modelo de go-to-market de distribución es el vendedor de tu distribuidor. No es el gerente que te firma el contrato, es su equipo de ventas. Totalmente. Su equipo de ventas es bueno, su equipo de ventas sabe vender tu producto, su equipo de ventas sabe argumentar tu producto, defiéndela. Y ahí es donde creo que muchas empresas fallan, en decir, bueno, tenemos este partner, es un partner muy bueno, hemos hecho una presentación de nuestra solución, creen en ella, les gusta tal, pero luego esos 5 o 10 vendedores de ese partner tienen que salir a la calle a vender. ¿Cómo lo hacen? Esta es la Sí, esa pieza es la perdida clave para mí, total. ¿no? Ese vendedor. Es el vendedor. Y ese es un error que se comete muchas veces, ¿eh? Efectivamente. Gánate al gestor ¿no? Al dueño, al director comercial de la. No, no. Como el vendedor no quiera, o no le apetezca, o no sepa, o no esté con ganas o con herramientas, estás perdido, ¿eh? Es verdad. ¿Ha sido así vuestra experiencia? Sí, me hace gracia porque estáis describiendo tal cual lo que nos pasó y otro de los errores que teníamos, ¿no? Al captar a estas agencias, tú con quien firmas, el decision maker realmente es el dueño, ¿no? Porque estas agencias son muy pequeñas, es el dueño, tú vas al dueño. Pero nosotros no estábamos metiendo en esas demos, no estábamos incorporando al que va a usar la plataforma, como tú dices, ¿no? Al que va a ser nuestro mayor asset para poder crecer, que son estos asesores, estos vendedores. Entonces ahí había una desconexión enorme en la que cuando nosotros hacíamos el setup call, o sea, la primera llamada para decir, ok, empezamos a trabajar en conjunto, incluso en esas llamadas estábamos dejando fuera a los asesores y dependíamos que luego el manager o el dueño de la agencia hiciera de nuevo esa formación a su equipo. ¿Qué pasa? Que su equipo ya venía trabajando con otro CRM, con otro Excel y otras formas de trabajar y claro, había una desconexión enorme y no le estábamos sacando el partido o optimizando ese canal de ventas tan potente como puede llegar a ser, pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a raíz de esto, empezamos a incorporar a estas personas también en nuestra captación de agencias. Claro. Es decir, si no llegamos solo al dueño, vamos a los asesores, les empezamos a mandar links de interés de lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando, el cotizador cómo está, porque la verdad es muy atractivo, ¿no? Para un vendedor es muy interesante, para atraerlos y que ellos mismos sean los que nos traigan al decision maker y digan, oye, mira que esto que interesante, igual nos puede servir para trabajar mejor. No, igual hacemos nosotros es decir, dentro de los buyer persona, el gran olvidado es el usuario, ¿no? El usuario, que es el que va a utilizar al final, va a tener el máximo beneficio en el uso de tu servicio, ¿no? Que en este caso es el vendedor. Nosotros, por ejemplo, siempre intentamos escribir muchos contenidos y hablar con los SDRs.
¿vale? Y cuando os interesan, pues dices que yo no puedo pagarme el curso. Bueno, no pasa nada, oye, habla con tu jefe o pones en contacto con tu jefe y ya hablamos con él, pero dile primero que te interesa, eso es fundamental. Oye, una pregunta más antes de entrar en la estrategia de ventas. También recuerdo que era muy frecuente para empezar a ganarse, sobre todo a los de tier, digamos, los partners más altos, ¿vale? Tier 1, Tier 2. Ahí había mucha exigencia por su lado, ¿no? Y una de las cosas que eran frecuentes era pasarles leads. ¿Esto también suele ser algo habitual en vuestro mercado? ¿Que les paséis leads? Sí, y nos ha pasado y os cuento los dos casos. Por un lado, en países como Colombia, donde nosotros ya tenemos un montón de asesores, no, o sea, tenemos que decidir en qué mercados podemos pasarles leads y en cuáles no, pero sí que lo hacemos. Pero normalmente no es esa agencia grande la que nos pide que le pasemos leads, porque normalmente ellos ya tienen todo su departamento de marketing bien montado, con su estrategia, con su contenido y demás, y el branding, ahí no nos tenemos que meter, pero sí son esas pequeñitas que como están acostumbradas a recibir X volumen de leads al mes y están contentos con su X volumen de ventas al mes, cuando tú ya les pides y les dices, oye, hagamos un plan de crecimiento, ¿cómo vamos a hacer para ir captando un 10% más de leads mes a mes? Ahí es cuando se pierden un poco, ¿no? Porque no tienen esas herramientas. Y ahí es cuando nos dicen, oye, GrowPro, ¿tú de qué manera me puedes ayudar? Y aquí lo que nosotros tratamos de hacer es dos vías. La primera, para darles un push, les damos volumen de leads nosotros totalmente gratis, solo nos pagan si cierran el lead. De esa manera no tienen inversión, no tienen riesgo para ellos y lo tenemos asumido ese coste porque queremos crecer, pero mientras eso se va dando, les ayudamos y les asesoramos a desarrollar ellos mismos estrategias de crecimiento de marketing para que no tengan dependencia de GrowPro, porque no podemos estar toda la vida Les ofreciendo enseñéis leads. a pescar, ¿no? Les enseñéis a pescar y no solamente les dais los peces, en definitiva. Exacto. Exacto. Esa frase me acuerdo que me la dijo Javier Jordén, que justo hace un año estuvimos trabajando con él todo esto y nos decía lo mismo, les das los pescados al principio para que piquen, para que se motiven, pero luego les tienes que enseñar a pescar también. Pero Claro. vosotros también pescáis directamente al cliente final, ¿no? Vuelvo otra vez a lo de, no la exclusividad, pero vosotros tenéis B2C y B2B. Puede suceder que yo soy un partner en Colombia y estás prospectando, bueno, a nivel de marketing, a mi potencial audiencia también, ¿no? O sea, en cierto modo, ¿no tenéis ahí una fricción? Sí, constantemente. Tenemos una fricción constante y de hecho eso es lo que hoy nos está paralizando un poco y nos está haciendo que seamos más manuales para ver cómo tratamos ese lead cuando llegan al sistema y se dan cuenta que lo tiene un asesor de la agencia X y la agencia Y, cómo lo resolvemos, pero por eso estamos tratando de ir con el B2B a otros ejes donde no estamos en B2C. Y vuelvo al caso de Ecuador. El caso de Ecuador es muy interesante porque como nosotros no hacemos campañas para nuestro B2C, pero sí hacemos campañas mucho más optimizadas que lo que puede llegar a hacer esa agencia partner, lo que está haciendo esa agencia partner es invertir a través nuestro. Es decir, Claro. si ellos quieren invertir 500 euros al mes en marketing y lo hicieran por su cuenta, obviamente van a recibir, me lo invento, 100 leads. En cambio, si lo hacen a través nuestro, reciben 600. De esa forma, nos usan como agencia de marketing también, pero en esos ejes, en esos mercados donde nosotros no estamos. Claro, claro, por eso, porque ahí son mercados donde no hay fricción. O sea, la Exacto. dificultad, o sea, la dificultad que ha tenido siempre esta estrategia mixta B2B, B2C es en qué momento el partner se va a cabrear, ¿no? Mi primera experiencia comercial, mi primera empresa, practicaba modelo de distribución y cliente final. Y yo tuve la experiencia en mi primer mes de ventas que un distribuidor, que era en este caso una ferretería, me empezó a insultar y me echó de la tienda porque le habíamos robado un cliente. Y aquí es donde aprendí de que este modelo mixto tiene unas fricciones interesantes, ¿no? Porque si vamos a por el mismo pez, ¿vale? Y yo te vendo a ti, me vas a decir, oye, este pez es mío. Entonces, es muy complicado de mantener. Una opción es la que tú dices, respeto geografías o mercados, aquí estás tú y aquí no estoy yo. Lo que pasa es que hay momentos en el que las empresas siguen creciendo y llega un momento de decir, ¿qué hacemos aquí? Hay fricciones todos los días. Cuando hay una cuota de mercado ya alta, ¿no? Que es lo que nos pasa en esta empresa, estábamos compitiendo con los mismos clientes constantemente. Y ahí vosotros probablemente no estáis todavía en ese estadio, ¿eh? Digo,
que muchas empresas están enfrentando a esto y en el sector del producto físico y de la alimentación ahora hay un dilema brutal. Muchas empresas, ¿vamos por e-commerce, vamos por Amazon o vendemos a distribuidores? Ahora están haciéndolo todo, pero en algún momento algún distribuidor dirá, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Claro. Es que es un conflicto muy difícil y siempre ocurre. Yo me acuerdo que había diferentes niveles de partner, había una política de protección del canal. Lo que hacíamos era establecer diferentes niveles también de descuento, incluso el fabricante daba un mayor descuento al partner que tenía más fidelizado, el que mejor trabajaba, ¿no? De forma que le decían, mira, tal y como está el mercado, sabes que no te puedo proteger porque ahora mismo sois 4 en España vendiendo mi mismo producto, pero al menos tú que te lo has currado, sabes que tienes un mayor descuento que el otro. ¿Sabes? Puedes competir mejor en precio. Pero sí es complicado porque imagínate la frustración de alguien que se está currando un grupo de personas que se van a ir de viaje, ¿no?, al extranjero y está ahí trabajando con ellos, hablando por teléfono, ¿no?, batiéndose el cobre, y de repente pues ese cliente ve la misma oferta un poquito más barata en otro lado y dice, ¡pum!, contrato. Y dice, joder, macho, qué frustración. Incluso no solamente es competencia que tú aportes al partner, sino también entre ellos se dan ese tipo de conflictos y es complicadísimo. Es un verdadero dolor de cabeza. Sí, sí, La sí, única forma totalmente. que yo encontraba era la de separar territorios. Ahí no hay conflicto. Y el tender a que el fabricante acabe siendo fabricante, el productor de algo acabe siendo productor y no venda directamente en el tiempo. O sea, Y nosotros, lo ideal, por ejemplo, es que el productor no venda, que el productor genere la marca para que vendan otros. Ahí no hay ningún, claro, ahí no hay ningún conflicto. Pero claro, bueno, hay que llegar a eso. ya veremos dónde nos llega, pero de momento sí, ir a nuevos ejes donde nosotros no estamos y no pasa esto. Lo que sí hacemos es que si hay un lead que se lo pelea una agencia con nosotros, lo priorizamos para la agencia 100%, porque nosotros al final lo que queremos es no cortar las alas, todo lo contrario, Claro, lo que queremos hacer es que crezcan y que generen más volumen y al final claro. el estudiante va a viajar a través nuestro, que es lo que queremos. Entonces, tenemos que prevalecer eso. ¿Y dónde tenéis previsto crecer? ¿Extenderos a geografías nuevas con partners nuevos? ¿Meter más caña en el B2C? ¿Abrir nuevos países que no estéis? Ha dicho, por ejemplo, que estáis excluyendo Brasil, país de mi alma, que he vivido 5 años, que suma lo Así, mismo que todos los de alrededor. ¿Cuál es el así eje es. de crecimiento que tenéis en la cabeza? Pues mira, con lo que estamos ahora mismo hay muchas palancas de crecimiento, porque al tener nosotros 6 destinos, si una agencia, imaginaos que vende a Australia a través nuestro, podemos hacer que esa misma agencia abra Canadá, Irlanda, Malta y Nueva Zelanda. Entonces ahí tenemos un crecimiento enorme, porque para la agencia sería muy difícil ir a hacer esos acuerdos a Nueva Zelanda, imaginaos, sin conocer a nadie, sin haber estado allí. Entonces nosotros le decimos, oye, te hacemos una capacitación, hacemos un plan de onboarding y empiezas a vender Nueva Zelanda a través nuestro. Entonces, esa es una palanca ya Más de primeras muy producto para tu grande. cliente, ¿no? Más Exacto, producto. más producto. Eso con lo que vendemos a día de hoy, que es principalmente educación. Otra de las cosas que estamos haciendo es abrir nuevos productos. Estos nuevos productos, aparte de educación, son programas de au pair en Estados Unidos. Llevamos como 5 o 6 meses abriendo mercado allí y promoviendo este nuevo producto. Y otro tipo de visas para Australia, como son las Work and Holiday Visas. Nosotros lo que vendemos principalmente son las Student Visas, pero ahora con las Work and Holiday Visas nos hemos dado cuenta que hay una oportunidad muy grande en el mercado, que no hay ninguna empresa que se esté encargando de organizar todo correctamente para este volumen de mercado que va. Y esos productos, como están totalmente paquetizados, son mucho más fáciles de vender que la educación, muchísimo más fácil. Entonces, a medida que nosotros vamos abriendo nuevos productos, para nuestros partners es ideal, porque pueden seguir creciendo y pueden seguir diversificando su cartera, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que estamos empezando a hacer ahora es aprovechar la necesidad que hay en el mercado del alojamiento. Nosotros este año vamos a mover casi 20.000 estudiantes, pues todos, el 100%, tienen la necesidad de Necesitan encontrar dormir. casa. ¿Dónde van a dormir? Y después de la pandemia hay un problemón, hay muchísima más demanda que oferta. Entonces, desde GoPro con las rondas que estamos levantando y demás, queremos entrar ahí, queremos empezar a poder nosotros ofertar también alojamientos de diferentes tipos, de diferentes presupuestos, primero para cubrir esa necesidad que hay en el mercado y luego para añadir esta parte también en la propuesta de valor que tenemos con nuestros partners.
Ok. O sea, que os vais a convertir en un Airbnb Spot a Home plus De los GoPro. estudiantes. De hecho, Claro, Goikop de los habla mucho estudiantes. con Artacho porque al final estamos viendo cómo crear esta parte, porque al final es lo que nos dicen todos los fondos inmobiliarios. Dice, sois la gallina con los huevos de oro. Tenéis ya todo el volumen de estudiantes, sabéis cuándo llegan, cuánto tiempo están, qué necesitan, solo falta la oferta. Totalmente, no, es que es una Sí, parte de sí. la cadena de valor que si se corta, te va a estropear todo lo que hayas hecho previo, porque si no pueden alojarse, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Y De hecho, esto es están un triunfando problema. mucho el tema de los voluntariados, ¿sabes? Que, por ejemplo, mi hija está mirando, ¿no? De que me voy de voluntariado a un sitio donde me dan trabajo, me dan unas clases, pago algo, pero muy poco, y me dan alojamiento. O sea, ese tipo de cosas también están muy en boga y hay portales también de todo ese tipo de cosas. Sí, sí, Que sí, es muy precisamente es interesante por el tema también. del alojamiento, ¿no? Que es el gran problema. Es el gran problema. Mm. Oye, pasamos a otro tema porque nos quedan unos 10 minutos y no hemos hablado de cómo vendéis. Hemos hablado de a quién vendéis, pero no hemos hablado de cuáles son las técnicas que utilizáis en prospección, cómo llegáis, cómo contactáis con las empresas, si es con las agencias, si es fácil, si es difícil, cómo hacéis, por ejemplo, una vez que la persona que está haciendo el hunting llega a esa primera reunión, pues cómo hacéis ese discovery, ¿no? Para ver si realmente merece la pena o no seguir hablando con esa agencia, ese tipo de Mm. cosas. Daros algunas claves. Muy bien, muy bien. Nosotros hasta ahora hemos estado desarrollando toda la parte de outbound, porque no teníamos nada creado de posicionamiento de marca de GrowPro Agents. Al final tenemos dos marcas. Todo el mundo en la industria nos conoce como GrowPro, como agencia de venta directa. Y eso es un problema, porque el partner cuando recibe esa información piensa que vamos a ser un competidor. Entonces, lo primero, outbound. Para realizar ese outbound, los canales que usamos son LinkedIn, bases de datos y luego ferias de la educación, ferias de la industria. Hay una feria que se llama ISEF, que hacen alrededor de todo el mundo, y lo que hace esa convención pues, es juntar a tanto partners, con proveedores, con providers, ¿no? Como de seguros médicos y demás. Entonces, de ahí cuando vamos, hay una inmensa, o sea, es una base de datos enorme que la usamos para trabajar sobre ella, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestro proceso de ventas? Contactar directamente a puerta fría, ya sea llamando o por mail, tratando de ir primeramente con el decision maker, con el dueño, como veíamos antes, o con el manager de la agencia. Y ahí en esa, lo que intentamos es lo que hacemos todos, ¿no? Buscar esa primera llamada para poder hablar con ellos y hacer ese discovery. Esto es lo primero que hicimos mal, porque pensad que GoPro siempre ha sido B2C, incluso yo venía de llevar equipos de venta B2C, entonces el cambio a B2B fue complicadísimo, complicadísimo. O sea, esa transición, yo venía de un modelo de venta completamente diferente y adaptarte a esto muy, muy difícil, ¿no? De hecho, por eso estuvimos hablando con Javier Llorén para que nos ayudara a desarrollar esto, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esa llamada, antes nosotros nos poníamos a vender directamente nuestro producto, nuestra propuesta de valor, pum, 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 a soltar todo el rollo y claro, no nos compraba ni nadie. Después llegamos a la conclusión de que teníamos que ser nosotros los que decidíamos con quién queríamos firmar ese agreement, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a hacer ese discovery que preguntabas, David. Ese discovery lo que preguntamos es, tratamos de obtener estructura del equipo, cuántos asesores tienen, si tienen presupuesto de marketing y qué presupuesto dedican al mes para detectar si van a ser capaces luego de escalar o no. Saber cómo gestionan todos esos trámites administrativos. Si vemos que lo hace el propio asesor, ¡pum!, sabemos cómo entrar perfectamente con nuestra propuesta. La siguiente pregunta es si tienen experiencia en el destino u oficinas, que eso lo podemos ver fácilmente pues, en su web, en sus redes sociales, analizamos cómo comunican, analizamos todo eso para ir ya a ellos con esa comunicación previa, ¿no? De ahí obtenemos cuál es su problema, cuál es la necesidad que nosotros podemos cubrir y ahí empezamos a pitchear, ¿no? Oye, ¿y te gustaría cómo harías esto? ¿Qué opinas? Pues mira, nosotros hemos hecho esto. Y aquí lo que pasa son dos cosas. Si preguntabas que si era fácil o difícil. Hay veces que es relativamente fácil porque esas agencias pequeñas o medianas están viendo lo que GrowPro hace en la industria y como que se quiere unir. Dice, joder, me parece muy interesante lo que me cuentas, todo lo que estáis desarrollando en tecnología me podría interesar. Hay otras que nos ven como un competidor total y eso es lo que tenemos que trabajar y es complicadísimo, porque la que nos ve como un competidor o lo trabajas muy, muy bien y le haces ver que le queremos ayudar o no entra. La fricción. Tenéis que trabajar la gestión de objeciones, ¿no? Cuando llegue esa objeción, decir, oye, ¿cuál es la mejor forma de saltar esta objeción, ¿no? Y preparar una serie de respuestas
y empezar a probarlas, a ver cuál genera el efecto que deseáis. Tiene mucho mérito y ha habido ya un par de episodios del podcast de empresas B2seras que se pasan al B2B. Y es un verdadero drama. Muchas fracasan principalmente porque la gente de arriba no lo entiende. Los founders no lo entienden. Es un negocio tan diferente. Hay más casos de empresas B2B, sí, que dan el salto al B2B que a la inversa, ¿no? Porque las soluciones B2B, no sé, ahora no se me ocurre ninguna que tenga posibilidad de algo que se concibió como B2B, abrirlo a B2C, lo habrá. Pero yo veo muchos casos de empresas que nacieron B2C que han transicionado al B2B. Algunas lo han conseguido, como vosotros, pero es una transición súper difícil porque es una cultura distinta de empresa, el marketing es totalmente distinto. Eso se ve claramente. Las empresas que tienen un marketing B2C están todo el día hablando marca, 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 no desarrollan contenidos alineados con pain points o casos de éxito. Se ve clarísimo, ¿no? Y internamente lo que nos dicen, y yo he tenido esta conversación con mucha gente, es: mi empresa no entiende el B2B. Entiendo que vosotros sí que lo habéis solucionado, sois más pequeños, os ha pillado esto en un tamaño de empresa para gestionarlo, ¿no? Pero es un reto de la leche, ¿no? Sí, 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 brutal, brutal, porque justo el B2C sí que está creciendo, sí que movemos volúmenes muy grandes, pero claro, de repente una nueva línea de negocio, yo viniendo del B2C, trabajando siempre en modelo de venta B2C, meter el B2B en la empresa, lo que tú dices, es totalmente diferente porque además todos nuestros procesos de postventa, comunicación interna, esos workflows que tenemos montados, incluso newsletters que les mandamos, está todo adaptado al consumidor final. De Claro. repente trabajar para una empresa que encima realmente no es tu cliente, pero es tu partner, es un cambio muy, muy heavy. De hecho, yo al principio me acuerdo que tenía el típico First Call Guide, playbook que teníamos de ventas para B2C, que estaba bastante bien desarrollado. Pretendíamos que fuera meterlo en B2B, Lo cambiar mismo, dos, tres cosas y ya iba a funcionar. Y obviamente claro. no funcionaba nada. Vamos a volumen, ¿no? Cuando vienen de B2C es, venga, volumen, todo a saco, va, todo rápido. Espera, 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 pero qué volumen. Aquí hay 3 buyer personas o 2 que van a influir. Esto no se va a cerrar en 3 días, esto se va a cerrar en un mes, o en 2, o en 3, o en más. La comunicación tiene que ser diferente. No, no puedes ir a la llamada ya a cerrarlo porque resulta que esto es más lento. Es que todo eso Es otro mundo distinto, claro, ya está. Es otro mundo. muy difícil de hacer entender. Tiene mucho mérito, la verdad, lo que habéis Sí, hecho. felicidades. Oye, ¿vais a ampliar el equipo? ¿Estáis con...? Porque decías que tenías una sola persona en ventas. Tenías los 4 camps, pero una sola persona en ventas. Y además dijiste, voy a explicar por qué. Ah, sí, 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 perfecto. ¿Por qué? Por ese onboarding que estamos terminando de desarrollar y definiendo bien para cuando captamos una agencia tiene que estar muy bien hecho porque si no, no podemos captar más volumen, que es lo que nos Claro, pasaba al principio. Incorporar agencias y que no supieran adaptarse bien a nuestros procesos y perder esa oportunidad del mercado, porque tienes una sola oportunidad. Si se dan de alta contigo y ven que no funciona y que hay mal feedback, se van y no van a volver. Entonces decidimos parar todo completamente y con esta persona en ventas ir despacito en la parte comercial, a la vez que vamos muy, muy fuerte en la parte comercial, pero con los Key Account Managers, ¿no? sí, sí. Entonces, estamos en ese punto de aprender con estas 25 agencias que ya conseguimos unos ratios de tanto de activación como de retención más altos. Queremos terminar la segunda mitad del año, pues de esas 25 casi activar todas, el 100%, o máximo, o sea, quedarnos con el mínimo de 22, 23, a la vez que vamos haciendo crecer el equipo de captación de agencias, que ya tenemos todo mucho mejor montado, tenemos ya nuestro playbook, tenemos los pasos a seguir, tenemos muy bien identificado cuáles son los perfiles, esos buyers persona, ese target ideal al que queremos ir. Eso ya está por fin. Ahora solo falta empezar a acelerar y a escalarlo, Claro, que estamos claro, justo muy ahí. bien, muy bien. O sea, estáis engrasando el sistema de onboarding y de hacer que el partner sea proactivo antes de meterle más cera, ¿no? Para poder absorber más, tienes que tenerlo preparado. La maquinaria, está claro, está claro. Oye, llevamos ya una horita. Entonces, no sé si eso os queda algún tema que comentar de última hora, alguna otra pregunta, Eduardo, o algo que Nada, muy quieras, que hayas interesante. dejado en el tintero, Rodrigo. No tengo más preguntas. Me pareció muy interesante el caso de GoPro.
de transición de B2C a B2B. Hay unos retos tremendos de fricción que hemos hablado. Y súper interesante para quien esté escuchando y tenga este modelo, el tema de que hizo GrowPro de llamar y hablar con todos tus partners y entender qué funciona y qué no funciona. Esto no lo hace nadie, no lo hace nadie. La gente se obsesiona en conseguir más partners más grandes, y vosotros habéis hecho lo contrario. Menos partners, mejores, que se ajusten más, porque les preguntasteis. Me parece un ejercicio brutal que hacen pocas empresas que tienen un modelo de go-to-market vía partners. No lo hacen, no lo hacen. Van a por más, solo a por más grandes. No funciona. Así que La verdad que muy bien. me parece muy interesante. Llamaremos a este episodio Estrategia Go-to-Market para hacer con éxito el tránsito del B2C al B2B. Un poco largo, pero bueno, luego ya veré cómo lo cortamos. Muy bien, Muy bien. pues oye, nada, encantado y gracias por ayudarnos con este episodio, Rodrigo. Nada, David y Eduardo, muchísimas gracias a vosotros. Tengáis buen verano. Querido oyente, llámame 699-458582. Estamos ya, nos quedan pocas plazas para el curso de Account Executives que empezamos en septiembre. No te descuides, que está el veranito de por medio y luego te quedas sin plaza. Llámame o escríbeme david.navas@outbounders.es. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.